Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Por Siempre Israel y como siempre con Rodrigo Weiner desde Israel. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, queremos seguir sabiendo de estas anécdotas, historias, algunas conocidas, otras menos, sobre cómo fue gestándose el sionismo moderno, el sionismo contemporáneo, que ha culminado con la creación de Israel y que hace poco festejamos 70 años de su independencia, pero nos vamos a retrotraer en el tiempo y volver a la visión, al visionario que fue Theodor Herzl, que no fue el primero que soñó con el sionismo, pero sí el que puso por escrito y de forma muy detallada qué era y cómo quería que fuese aquel Estado con el que soñaba, el Estado judío. Y con las diferencias que de su sueño podemos establecer con la realidad actual, ¿no? Así es, Jorge. Bueno, vamos a hablar un poco de este personaje llamado Theodor Herzl, también conocido como Benjamin Zeev Herzl. Ya con solo decir estos dos nombres nos habla un poco de quién era esta persona. Theodor Herzl era su nombre, ¿cómo se dice? Gentil, su nombre que él usaba para fuera de la comunidad judía, y Benjamin Zeev es su nombre judío, ¿sí? que le dio su abuelo. Hay muchos mitos sobre Herzl y hay muchos interrogantes sobre Herzl. Yo los voy a decir así, sí, no en un orden específico, y tampoco pretendemos responderlos. Yo voy a decir cuáles son los interrogantes y después voy a hablar un poco sobre Herzl y sobre su visión y el contraste con la realidad, y cada uno va a poder analizarlo y por supuesto siempre abiertos a preguntas a través de la página, a través del mail que está allí indicado. Una de las preguntas que tenemos sobre Herzl es ¿por qué fue Herzl y no otra persona? Esa pregunta deriva de otra pregunta que tú has también empezado a decir, que Herzl fue el primero que soñó con el Estado judío. Hay otros mitos que se hablan sobre Herzl, como que Herzl era una persona asimilada, que a Herzl no le importaba el judaísmo. Mitos que se conocen y que, bueno, vamos a tratar ahora de hablar un poco sobre ellos. En primera instancia, la ideología de Teodoro Herzl a nosotros nos ayuda a entender la relevancia del sionismo hoy en día. Como tú bien dijiste, el sionismo fue aquel movimiento que le dio origen al Estado de Israel. El 14 de mayo del 1948, como he dicho en otras oportunidades, y lo vuelvo a repetir, la Organización Sionista Mundial podría haber cerrado sus puertas y decir, bueno, ahora encarguémonos de construir el Estado, porque el sionismo ya logró su objetivo. Sin embargo, el sionismo no cerró las puertas, la Organización Sionista Mundial no cerró sus puertas, sino que siguió activando, redefiniendo sus objetivos, por supuesto. Y yo creo que gran parte de haber podido redefinir ese objetivo tiene que ver con Herzl, ¿sí? De aquel fundador del movimiento sionista político, ¿okay? El sionismo no empezó con Herzl. El sionismo, si uno analiza la palabra sionismo, es movimiento hacia Sion, hacia la tierra de Israel y Jerusalén. El sionismo es bastante antiguo. Yo esto lo hablé cuando hablamos del tema de las aliot, de la inmigración. Lo que surge con Herzl es el sionismo político. ¿Qué quiero decir con el sionismo político? El sionismo que entiende a esa aspiración a volver a Sion con la aspiración a crear un Estado, ¿sí? Una jurisdicción política. Por eso se le llama sionismo político. Pero esto es bien distinto, ¿sí? Porque las ansias de volver a Sion la podemos encontrar en el Tanaj,
Biblia, en el Antiguo Testamento, me olvidare de ti, hoy Jerusalén, hoy Jerusalén, que se borre mi diestra, y lloramos en los ríos al lado de los ríos de Babilonia. Las ansias por volver a Sion, a Jerusalén, siempre estuvieron. Herzl, muy acorde a su época, en la cual él vivió, una época de creación de movimientos nacionales. Herzl crea esta idea de crear un Estado para los judíos. Brevemente, Herzl, algunas palabras sobre su biografía. Herzl nace en el año 1860. Él nace en Budapest, en Hungría. En escasos años, a los 17 años de la hermana de Herzl fallece y la familia se muda hacia Viena. Imperio austrohúngaro, toda la familia se muda hacia allí, una familia muy liberal y muy judía, de hecho, ¿sí? Cuando hablamos del mito de que la familia de Herzl era asimilada, esto no es así. Herzl tenía una identidad judía muy marcada. Herzl hizo su bar mitzvah. Herzl iba a la sinagoga cuando él vivía en Budapest. Vivía a la vuelta, al lado de la sinagoga, de hecho. Él fue a un colegio judío que se fue de allí por antisemitismo, cosa que esto él lo cuenta en sus diarios y no es invento de nadie. Como dije, hizo su bar mitzvah, se casó por jupá, se casó según la ley judía. El abuelo de Herzl, por parte de madre, era rabino, ¿sí? Jacob Dimant era el nombre. Así que no podemos hablar de Herzl como una persona asimilada. Él se consideraba un judío. Por supuesto no era una persona observante, pero tampoco se le puede decir asimilada, porque si a Herzl le preguntaba quién eres o qué sos, seguramente hubiese dicho sin dudarlo, soy judío. ¿Sí? Eso es algo que está comprobado por Ernst Babel y por otros autores, historiadores que han estudiado a Herzl profundamente. Bien, ahora una vez entendido a esta persona tan liberal como Herzl, voy a volver a la frase que yo les dije que ayudó, parte del pensamiento de Herzl, que ayudó a decir a la Organización Sionista Mundial el 14 de mayo del 48, creación del Estado, nosotros no cerramos las puertas. Y la frase dice de Herzl lo siguiente: el sionismo es un ideal eterno, y creo que aun cuando Eretz Israel se transforme en Estado, no dejará el sionismo de ser una aspiración. El sionismo, tal como yo lo entiendo, no aspira solo a hallar para el pueblo judío una patria, sino que tiende a la perfección espiritual y moral. Eso escribe Herzl en su diario el día 2 de septiembre del año 1897, en el tren de regreso. ¿Sí? Herzl escribía en el tren, escribía en todos lados, parado, sentado, acostado, de día y de noche. Y así tenemos 2 tomos muy grandes de sus diarios personales. Herzl escribe esto el 2 de septiembre de 1897, volviendo del Congreso Sionista de Basilea, ¿sí? Que él estaba viendo a su casa en Viena, ¿sí? En ese momento él ya estaba en Viena, en Austria. Bien, ahora, ¿qué es esa perfección moral y espiritual? Para entender esta frase, para entender el pensamiento, y como digo siempre, Herzl era un liberal como no se conoció en la época, ¿sí? Como no se conocía en aquella época, un liberal inspirado por los más grandes liberalistas y demócratas de la historia, ¿sí? Él y también su familia, ¿sí? Era una familia muy liberal. Para entender eso hay que leer un libro de Herzl que se llama Alt-Neuland, que es su segundo libro, no el primero, que es El Estado Judío, su segundo libro, que él escribe en 1902, lo escribe a título de novela. Herzl soñaba con ser dramaturgo, al fin y al cabo no fue dramaturgo, pero bueno, estudió Derecho, se recibió de Derecho a los 24 años y se dedicó a la escritura. Su sueño era ser dramaturgo, escribir obras de teatro. No lo logró, pero sí logró en su vida ser un buen escritor. De eso vivía él, de eso se mantenía.
y escribió su última obra en forma de una novela, una obra que si uno la toma y la lee, puede tranquilamente ser interpretada teatralmente, porque así está escrita. Esta obra que se llama Alt-Neuland, que es su nombre en alemán, que significa vieja y nueva patria. Bien, cuando uno lee ese libro entiende algunas de los puntos en los cuales con los cuales podemos comparar al Estado de Israel hoy en día. Alt-Neuland define y describe de forma minuciosa cómo será aquel Estado, aquella nueva sociedad judía que se iba a establecer en Eretz Israel, en Palestina. En Eretz Israel o Palestina, como se llamaba en ese momento. Así él habla, por ejemplo, del tema del trabajo, ¿sí? Cómo tenía que ser, cómo se iba a instaurar y a arreglar y a institucionalizar la institución del trabajo con derechos para el trabajador. Sí, imagínense en el año 1902, él escribe cuando había esclavos todavía en el mundo. Herzl habla de crear leyes para los trabajadores, de trabajar 7 horas por día, de que las personas podían y tenían derecho a tener 7 horas para después tener tiempo para dedicarle a la educación de sus hijos. Herzl en el libro habla por ejemplo, del derecho a la mujer, del estatus de la mujer, de lo importante que es la profesión de la mujer, la mujer como profesional en cualquier área. ¿Sí? Él describe un personaje así, que él, bueno, se enamora ciertamente, como dije, es una novela de una maestra, de una profesora, y con todo lo que eso significaba para la creación de esta nueva sociedad. Él hablaba de una educación pública, igualitaria, en donde todos podían acceder. Él hablaba de igualdad de oportunidades. No creía en una sociedad creía en una sociedad capitalista, pero de derecho, un estado de bienestar, podríamos decirlo. Y él sí creía en la educación pública, en una educación a la que todos puedan acceder, el rico y el pobre puedan acceder de la misma forma. Habló del servicio nacional, todas estas cosas que podemos comparar. Yo la voy comparando en mi cabeza con la situación de Israel hoy en día y en dónde está Israel. Todo lo que dije hasta el momento vamos bastante bien, vamos a decirlo así de una forma coloquial, en relación al sueño de Herzl. Hay bastante congruencia, ¿sí? con lo que él describe en cómo sería el trabajo. Podemos, por ejemplo, hoy en día Israel es dentro de la OSD, no está entre los mejores países, pero creo que está si bien está en uno de los últimos lugares, pero todavía no estamos en el último. Yo no digo, está 6 o 7 lugares antes del último país, que si no me equivoco es Turquía, dentro de los países de la OSD. A nivel de cuántas horas de trabajo se trabaja aquí en el país. Pero como digo, o sea, Herzl tuvo un sueño, nosotros seguimos construyendo el sueño de Herzl, pero vamos en buen camino, ¿sí? A eso voy. Respecto, bueno, dije a la educación, el estatus de la mujer, religión y liderazgo, la idea de Herzl no se llevó muy a cabo. Herzl, como buen liberal que era, creía tajantemente, en forma muy, muy, muy estricta, en la división entre lo que era el Estado y la religión, cosa que hoy en día en Israel no está dado así 100%. Como decía, Herzl creía en el servicio nacional, en que cada ciudadano, después de que termine sus estudios, donaría al país por lo menos 1 o 2 años de su vida en favor de la sociedad. Hoy en día esto es así. Hoy en día los jóvenes israelíes, la gran mayoría de los jóvenes israelíes hacen 1 año de servicio nacional antes del servicio militar. Y aquí, bueno, servicio militar, según la mentalidad de Herzl, no iba a existir en el nuevo Estado, porque no lo íbamos a necesitar para que ese era el pensamiento de Herzl, y así entendemos cuál era
el pensamiento de esta persona tan liberal, que se puede decir tan utópico, pero en realidad, si uno lo piensa, no es distinto al pensamiento de otros liberales de la época, como dije antes. Entonces, el tema del ejército es uno de los temas que no fue acertada en la visión de Herzl, como si también la relación con nuestros hermanos árabes. Herzl estaba convencido que los árabes que vivían en el país, él describe en el libro que yo les cuento, Alt-Neuland, la figura de uno de los líderes de la comunidad árabe, que se llama Rashid Bey, como un hombre de cooperación, un hombre de caridad, y que estaba en sumas buenas relaciones con la comunidad judía que vivía en la tierra de Israel. Y él imaginaba, y también así lo describe este personaje, que los árabes que habitaban este país, que al principio de este libro lo describe como que había que era un país que estaba en gran, como ese retroceso en contraste con el tiempo. Él venía de Europa, y para él decía, cuando llegué a la tierra de Israel había ruidos en la calle, y había olores, y había desorden, y había las carretas de los caballos hacían ruido. Eso, digamos, según en la mente de Herzl, los judíos que iban a venir de Europa traerían a Israel el gran avance en todo sentido cultural, económico, social. Y él pensaba que los árabes iban a estar sumamente agradecidos de que los judíos que inmigraban a Israel habían traído el avance aquí. Bueno, hablo de muchos otros puntos. Otro de los puntos importantes, que sí lo tomo como uno de los puntos que no hay concordancia, pero que sin embargo la Organización Sionista Mundial se tomó de eso y se aferró a eso, que es el tema del idioma hebreo y de la cultura. Herzl, como buen europeo de la clase alta a la cual él pertenecía, pensaba que en el nuevo Estado, no se hablaría hebreo, cada uno hablaría su lengua. Eso era lo que él pensaba, con un asterisco que lo pongo yo, que dice alemán, que era su lengua de preferencia, y era su lengua más, la más privilegiada, podría llamarse, la más alta, la más cultural de la época. Y también a nivel de cultura, Herzl pensaba que aquí iban a escucharse óperas de Italia, y se iban a practicar deportes ingleses. Y finalmente la historia demostró que también que todas las inmigraciones y el aporte de todos los inmigrantes que han venido a este país han aportado. Se ha creado un idioma propio, que es el hebreo. Se retornó el hebreo tan antiguo al uso cotidiano, y así también a nivel cultural. Hoy en día somos un pueblo que tiene su música, su teatro, sus actores. Ganamos el Eurovisión hace poco. Pueden todos acordar conmigo que con algo tan peculiar y tan particular, como que es algo, el que lo escucha escucha esa música y es israelí se puede dar cuenta de los nuances israelíes que tiene esa canción, y como ejemplo de otras, por supuesto. Uh-huh. Sí, sin lugar a dudas, la Organización Sionista Mundial se ha aferrado de este tema de la enseñanza del idioma hebreo. Entendimos con el tiempo que esto es uno de los markibim, de los componentes de la identidad. Componentes, gracias Jorge, componentes de la identidad judía, de mucha importancia, el tema del idioma. Al fin y al cabo, lo que nos diferencia como un pueblo. Uh-huh. ¿Sí? Que tenemos un idioma en común. Sí, seguramente. Bueno, y esto es, sí. No digo que seguramente en otra ocasión podremos hablar más en extenso incluso del hebreo como esta lengua renacida en el Estado de Israel. De momento vamos a quedarnos aquí, vamos a invitarte a volver a conectar la semana que viene para seguir hablando por siempre de Israel. Gracias, Rodrigo.
Weiner, y le recomendamos a los oyentes que ya ven abajo que hay un enlace a un folleto donde se explican estas cosas y muchas más. Muchas gracias y hasta la próxima. Agradezco la oportunidad y por supuesto al Departamento de Actividades para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial, donde soy el director para Iberoamérica, que me da la oportunidad de hacer oír estos mensajes tan importantes.